Vamos a hablar de seres intraterrenos, pero vamos a ahondar mucho. Vamos a marcar diferenciaciones. Vamos a ver realmente si son seres intraterrenos generados por otros seres, seres que llegaron y se han quedado, o seres que han convivido con nosotros desde siempre, que no lo sabemos tampoco. Son cuestiones que podemos investigar, podemos averiguar documentación, estudiar esa documentación, pero son cuestiones que parece que no quedan nunca resueltas. Como no, vamos a tener a nuestro querido amigo Carles Torá. El tema intraterreno, Carles, vamos a ver, intraterrenos. ¿Qué son los seres intraterrenos? ¿Cómo surgen? ¿Qué diferenciaciones podremos hacer entre un ser intraterreno y un ser etérico o espiritual? ¿Tienen cuerpo? ¿No tienen cuerpo? ¿Qué tipo de esencia tienen? Llama la atención también una cuestión, porque yo me lo pregunto. Si son seres de otra esencia, de otra vibración, para interactuar con el ser humano, o tienen que tener la misma vibración que el ser humano, o tienen que bajar su vibración directamente para poder interactuar con nosotros. Hablando de seres intraterrenos elevados. No estamos hablando de seres intraterrenos de bajo nivel. ¿Qué diferenciaciones podemos hacer? YouTube, Autolitos Channel. La verdad es que es la perfecta primera pregunta para entrar dentro del mundo intraterreno, porque como muy bien dices, hay que matizar exactamente lo que significa intraterreno, porque claro, esto puede abarcar, puede ser un abanico de posibilidades el hablar de intraterrenos enorme. Es como siempre cuando hablamos de la palabra espiritualidad. Y espiritualidad se ha usado de tantas maneras y tan mal que evidentemente abarca tantas cosas que la palabra espiritualidad habría que cambiarla por diferentes tipos de palabras más pequeñas, ¿no? En el campo de los intraterrenos ocurre algo igual. Ocurre que confundimos intraterrenos con seres de otra dimensión, con seres de otros planos, como tú dices, con seres de otras vibraciones que pueden estar en una especie de etérico o ciudades etéricas, como los famosos maestros ascendidos, las hermandades blancas, diferentes tipos de seres que realmente siempre, yo pienso, colocamos todos en el mismo tiesto, porque es que los colocamos todos en el mismo nivel. Por eso la pregunta es tan importante, porque hay que diferenciar. Bien, bajo mi punto de vista, desde la experiencia del grupo del protocolo del Triunfo de la Verdad, que llevamos trabajando el tema intraterreno desde hace ya prácticamente un año, repito, desde nuestra opinión, desde nuestra perspectiva y desde nuestra experiencia, cuando hablamos de intraterrenos, estamos hablando de seres que, para empezar, están en nuestra misma dimensión, tercera dimensión. Con lo cual, estamos hablando de que si podemos interactuar con ellos, unos enfrente de otros, los podemos tener físicamente. Para empezar, intraterrenos significan seres, civilizaciones, diferentes razas que están en nuestro mismo nivel, pero que estén en tercera dimensión igual no significa que estén en el mismo estado vibratorio. Esto es otro tema interesante, porque cuando hablamos de diferentes tipos de estadios vibratorios, nos da la sensación de que si vibramos diferente, la dimensión también tiene que ser diferente. No es del todo correcto, bajo mi punto de vista, porque no solo depende de vibraciones. Mira, no hace demasiado colocamos el octavo mensaje del cuántico, que es vibración, para explicar exactamente la simbología y la numerología del número 8 dentro de la vibración, entendiendo de que todo es movimiento y todo tiene que ver no solo con la palabra vibración, sino con las palabras frecuencias, con el sonido, con la música, tiene que ver con muchas cosas que es lo que quieren el movimiento dentro de esas células y esos átomos, esos electrones, protones y neutrones que hacen que todo fluya. Entonces, a pesar de que la vibración sea diferente, sí es posible que estén dentro de la misma 3D, pero sí hay una pequeña diferenciación. Y es de que, por ejemplo, si tenemos unos intraterrenos con una vibración diferente, ya sea más alta o más baja, a pesar de que la vibración no sea la misma, pero si están en la misma tercera dimensión, sí puede haber un contacto, pero entonces ese contacto no puede ser al natural físicamente. Es como decir que si, por ejemplo, debajo de la Tierra tenemos unos seres que vibran muchísimo más alto que nosotros, quieren salir al exterior, tienen que salir como esos antiguos astronautas de la antigüedad, que vemos grabados en tantas rocas
por todo el mundo y que la gente dice los antiguos aliens que venían del espacio, bueno, pues quizá no venían del espacio, quizá eran seres de dentro de la Tierra que tenían que utilizarse algún tipo de escafandra como este que vemos aquí detrás andando, ¿veis? Como este tipo, una especie de equipo como un astronauta para poder subir a la Tierra y poder interactuar, porque la vibración es diferente. Es como cuando estamos buceando y bajamos abajo y nuestra presión llega hasta un cierto nivel. Pero ¿podemos seguir bajando aunque la presión cambie? Sí podemos, pero depende de cada vibración de persona, esa presión te puede matar antes o después. O sea, estamos hablando de que el intraterreno en sí está en nuestra tercera dimensión. Entonces, intraterreno, ¿dónde están? Debajo. Bien, a partir de aquí tenemos que diferenciar entre tierra plana y tierra esférica. Cuando hablamos de intraterrenos hablamos de tierra plana, no hablamos de tierra esférica, no hablamos de la tierra hueca como nos cuentan. Si entendemos que hay un disco, como un disco de vinilo con un agujerito en medio, que esto sería la parte ártica del Polo Norte, en el centro había un pequeño primer círculo que sería el Ecuador, y en la parte exterior el segundo círculo, que es el famoso muro de hielo que circunvala todo el planeta y donde el domo se levanta y nos cierra. Bien, la primera pregunta es, bien, si hay un mundo intraterreno y nosotros estamos en un disco, el tema es qué grosor tiene el disco. Ahí está una de las primeras capas. ¿Qué grosor? Porque cuando nos enseñan mapas de Agartha, cuando nos enseñan mapas de la Tierra hueca, siempre en forma esférica, tiene una forma bastante lógica de ser. Pero si lo vemos como un disco, también puede ser. Si el disco fuera muy fino, entonces es imposible. Pero realmente nos cuentan que sí hay un grosor muy importante de miles y miles de kilómetros de grosor. Y cada megámetro, que un megámetro son 1000 kilómetros, hay un tipo de presión, vibración y frecuencia diferente, con diferentes tipos de razas y civilizaciones, cada 1000 kilómetros. Eso es lo que nos cuentan. Entonces la historia, digamos, de la Tierra hueca o de Agartha, a pesar de ser un disco de vinilo, sí nos concuerda siempre y cuando ese grosor del disco tenga realmente mucha distancia. Podemos colocar igualmente la Tierra hueca. La siguiente pregunta sería, ok, y al final de ese grosor, ¿qué hay debajo? ¿Qué es lo que tenemos debajo? Entonces aquí es cuando nos adherimos a la famosa frase del Kybalión, a la famosa frase de las leyes herméticas de lo que es arriba es abajo. Pero claro, no como tenemos interpretado hoy en día al estilo religioso filosófico. Cuando nos dicen lo que es arriba es abajo, significa que lo que tenemos arriba, que somos nosotros, lo mismo hay abajo. Lo que es arriba, nosotros lo hay abajo. Lo que tenemos aquí, nosotros que conocemos, también lo hay abajo. Pero entre el arriba, nosotros y el abajo, hay esos miles de megámetros donde hay diferentes tipos de vida, de civilizaciones. Esa sería la palabra exacta para nombrar al mundo intraterreno. Claro, Antonio, la gente lo puede nombrar de la forma que quiera, pero bajo mi punto de vista, palabra intraterreno, lo ideal es decir, dentro de la Tierra. Aparte de eso, como tú muy bien preguntabas, puede que haya otros tipos de seres que sí estén en otro plano, en otra dimensión, en una frecuencia muy diferente que no esté en tercera dimensión. A lo mejor podemos tener diferentes tipos de civilizaciones, cuarta dimensión, en quinta dimensión, eso es otro tema, pero que físicamente no pueden estar aquí y no están. Entonces, cuando hablamos de esos otros seres, en otros estados de conciencia, que no son 3D, todo es pura energía, con lo cual no puede haber un contacto físico, no podemos tocarles. Autolitus. El mundo intraterreno, como palabra intraterrena en 3D, son seres que podemos tocar. Eso no significa que no sean de carne y huesos, pueden ser de otros tipos de materiales y elementos distintos, porque no tenemos ni la más remota idea de lo que tenemos abajo. Si no sabemos, mira, me hace mucha gracia porque hace 4 o 5 días, hablando con el equipo en la Antártida, Alfa 13, me decía, mira si es importante la estupidez humana, que no conocemos ni el 5% del mar. O mejor dicho, solo conocemos el 5% del mar porque hay mucho más mar de lo que nos cuentan. O sea, nos cuentan que hay un 60 o 70% del mar. No, hay un 80%. Más agua que no tierra. Solo conocemos un 5%. Pues entonces imagínate, si no conoces ni tu propio mar, ¿qué vas a conocer lo que hay abajo?
¿Y qué ocurre? Que como siempre, el sistema trabaja en lo que es la pura desinformación y nos sigue haciendo mirar arriba. Nos sigue haciendo mirar arriba y nos sigue haciendo ver películas, ver series, informaciones, y que ahora los nuevos proyectos espaciales, que sean los chinos, que sean los indios, no ahora los japoneses, y nada, seguimos igual. O sea, por mucho que nos cuenten, seguimos mirando arriba y estamos igual que hace 300 años. Cuando el propio Hermes ya nos decía en sus leyes, mirad para abajo. Mira, ayer a una persona le ponía un ejemplo que es muy interesante. Hace un par de años yo visité las líneas de Nazca en Perú y tuve la suerte de poder tomar una avioneta y verlas desde arriba, que hay diferentes tipos de tours que se pueden ver desde arriba. Entonces, ¿cómo son las cosas? ¿Fue casualidad o causalidad? Pero coincidí en ese vuelo con un arqueólogo bastante conocido y, bueno, yo le preguntaba al arqueólogo, que era peruano, es peruano, y le decía, ¿realmente usted cree que esto que estamos viendo desde la avioneta, por eso están hechas estas líneas? O sea, las líneas de Nazca, recuerdo que estábamos viendo el colibrí. Digo, este colibrí realmente está hecho para que sea como una visión desde arriba y que como una base, un aeropuerto interestelar. Y yo iba hablando y el hombre me dice, para. Dice, ¿quieres saber la verdad? Dice, vale, espérate que aterricemos y si quieres me acompañas en mi auto y te voy a llevar a un sitio. Oh, claro, estupendo. Bajamos, cogimos su auto y me llevó a una de las esquinas de las líneas de Nazca, que es muy ancha. Que por cierto, después de esas líneas hay unas líneas no conocidas, no recuerdo el nombre, Pisco o Pisto, algo así, que me decía el hombre, dice, y estas de aquí al lado, que nadie conoce, son mucho más importantes que las propias de Nazca. O sea, están utilizando Nazca para que la energía acabe diluyéndose y la auténtica energía está al lado. Pero bueno, me llevó a esa frontera entre Nazca y las otras. Y dice, entremos. Dice, está prohibido, pero entremos 20 pasos para que veas el terreno. Me enseñó la diferencia entre las piedras claras y las piedras oscuras. Me enseñó cuál era la piedra potente y la no potente. Pero, ¿por qué te cuento todo eso? ¿Por qué os lo explico? Porque al final me dice, ahora te voy a responder la pregunta que me has hecho arriba en el avión. ¿Sabes por qué estaban hechas las líneas de Nazca? Digo, ¿por qué? Para verlas desde adentro, no desde arriba. Porque todo es desde adentro. Él me decía, yo llevo 40 años trabajando en la arqueología en Perú y lo tengo ya muy claro. Todo es desde abajo, no hay nada arriba. El domo no te deja ni salir ni dejan entrar. Que haya unas puertas, que haya la posibilidad de entrar y salir, ese es otro tema. Pero las líneas de Nazca estaban hechas para que los de abajo tuvieran unas señales de entrada y salida. Y yo decía, entonces, ¿me estás diciendo que lo que se ve aquí también se ve al revés? Y me decía, lo que es arriba es abajo. Entonces, la pregunta que me haces, Antonio, me encanta, porque realmente tenemos que diferenciar el tema intraterreno de personas que un día, por lo que sea, nos podemos encontrar y decirte, vengo de abajo y tócame, soy como tú, aunque sea de otro tipo de vibración o cara diferente, a los que son puros energéticos, o por ejemplo me preguntabas, que si quieres más tarde podemos hablar del tema Hertz, de los famosos maestros ascendidos, de las ciudades etéricas. Bueno, aquí también hay que diferenciarlo. Y tú sabes, porque acuérdate que creo que no hace más de un par de años, allí en vuestra emisora tuvimos un programa de Hertz, ¿te acuerdas? Que tuvimos un programa así es. que fue muy interesante. Pues claro, imagínate ahora esa información que dimos hace 1 o 2 años, con todo lo que ahora tenemos más del mundo intraterreno. Pues yo ya digo todo lo de Hertz, ya lo tengo claro. Pero, por eso digo, me encanta que me hagas esta primera pregunta para diferenciar el mundo intraterreno de algo que es físico, debajo de nosotros, en nuestra misma dimensión, dentro de nuestro mismo domo, porque cuando hablamos del domo, el domo se cierra y entonces queda una mitad del domo, encima del disco del vinilo. La pregunta sería, ¿pero entonces el domo es una mitad solo? ¿No continúa para abajo? Y la respuesta es, sí continúa. El domo sigue para abajo. Entonces al final sí es una esfera. Si es un domo completo, que según nos dicen es dodecaédrico. 6 planos de arriba y 6 planos de abajo, dodecaédrico. Entonces todo lo que es intraterreno está dentro de nuestro domo. Cuando hablamos de que no se puede entrar y salir de un reino a otro, si nos explican que los de dentro siguen estando en nuestro domo, me cuadra diciendo, entonces sí es posible el contacto, sí lo ha habido siempre. No es que el domo se haya abierto o cerrado, no, están dentro con nosotros. También hemos hablado contigo
de las 56 razas que habitan con nosotros. Están dentro del domo. Y para terminar esta primera reflexión en la primera pregunta, yo te diría, porque mucha gente, desde que estamos entrando en el tema intraterreno, está preguntando, bueno, pero vamos a ver, pero antes ¿quiénes fueron? Ellos vinieron antes que nosotros, y estoy cansado de decir, nosotros no somos de aquí, nosotros no somos originarios de la Tierra. Podemos creer lo del laboratorio genético, lo del paraíso, lo de Belén, los Anunnakis, creer lo que queráis, pero de una forma u otra nos trajeron o nos criaron aquí, antes de nosotros. Aquí ha habido la marimorena. Entonces, dentro de este domo, que no solo es medio domo, sino que también es completo como un círculo, esto sí que es esférico, habitamos nosotros arriba, habitan seres en el centro, y por lo mismo debajo tenemos otra civilización, todos dentro del mismo domo. ¿Hay comunicación entre todo el domo, entre este único domo? Por supuesto que hay comunicación, y siempre la ha habido. Y como te decía al principio, hay señales en todas partes, señales arqueológicas, en dibujos, jeroglíficos. ¿Qué ocurre? Que el sistema hoy en día está queriendo esconder, ocultar y apartar todo esto porque tienen sus razones, pero antiguamente no era así. Antiguamente, cuando hablábamos de los gigantes, de los Nephilim, de los demonios, de los ángeles, todo formaba parte de una misma historia. Ahora todo eso se ha apartado, se ha escondido y se ha envuelto en una especie de engaño en forma religiosa, filosófica o incluso te diría humanística, para podernos tener completamente engañados y manipulados, pues porque, repito, ellos tendrán sus razones, ¿no? Pero siempre ha habido una comunicación, y si me quieres preguntar, que sí que me vas a preguntar, ¿sigue habiéndola? Por supuesto que sigue habiéndola, por supuesto. A mí me interesa darle una vuelta más al punto que acabas de plantear sobre la comunicación existente. Yo te pregunto a ti, estos seres, dando por hecho de que pueden existir, para mí es una certeza, totalmente. Autolitus Channel. Es además una información intuitiva que quien quiera seguramente puede llegar a ella. No hace falta ser filósofo o humanista o superdotado para llegar a determinadas informaciones que tenemos todos a nivel de subconsciente colectivo. Pero claro, es muy interesante entender por qué estos seres, en función de qué se rigen, qué leyes rigen a estos seres para la interacción con el ser humano. Porque nos encontramos con abducciones, nos encontramos con, como planteabas, la ciudad de Erx, nos encontramos con apariciones, nos encontramos con ovnis, que pueden ser de dentro o de fuera, no lo sé. Pero claro, no hay una interacción directa, y si la hay, es con determinadas personas, y siempre me ha llamado la atención que hay unas interacciones, debido a la casuística, con personas que en teoría pueden resultar intrascendentes, como un pastorcillo, como una persona en el campo que no tiene mayor conocimiento simplemente de su entorno, pero no es conocido, que pueda llegar a la gente. Ese tipo de interacciones suceden, pero yo te pregunto a ti, ¿por qué no suceden abiertamente? En función de qué leyes se rigen para que esto no suceda, y entiendo que habrá seres intraterrenos pro ser humano y en contra del ser humano. Entonces, claro, me llama la atención porque todo eso está muy legislado, o no sé cómo se gestiona. Lo has dicho claramente, y es muy importante comprender, porque la pregunta clave sería, bueno, pero ¿estos intraterrenos son buenos o malos? Eso sería casi la primera pregunta también. No, tenemos, como tú muy bien dices, Antonio, tenemos seres buenos, seres malos y seres neutros, como aquí arriba. Lo mismo, otra vez, lo que está arriba es abajo. Porque tenemos en el interior del disco, tenemos todo tipo de esencias, de vibraciones, buenas, malas y neutras. Entonces, como os decía, mucho antes de la historia conocida, sí ha habido una intercomunicación, según nos cuentan, muy abierta, y había canales continuos de arriba abajo, incluso del centro abajo, de abajo arriba, de lo que es todo el domo. Pero algo ocurrió cuando se empieza a escribir la historia. O sea, me explico. Desde que Heródoto
el primer historiador conocido empieza a reescribir la historia, allí empiezan las mentiras y los engaños. No todo, pero prácticamente todo está manipulado desde entonces. No tenemos ninguna información real desde antes de Heródoto. Entonces, desde ese momento se pierde la comunicación. O sea, que estamos hablando, pues que más o menos nos cuenta la evolución. Vamos a poner desde la época de los sumerios, pues por ejemplo estamos hablando de que la información que tenemos puede tener 5 o 6 mil años, no más. Que de hecho yo creo que es menos. Creo que nos han colado muchos años que no existen. Yo creo que la información máxima que tenemos son 2 o 3 mil años, no más. O sea, para decirte, y eso seguramente puede entrar para todo el programa, yo tengo claro que Jesús no vivió hace 2000 años, sino que vivió hace 1000 años. Nos han colado 1000 años de golpe. Y se puede demostrar con, como te digo, lo podemos hablar en otro programa. Nos han colado muchos años que no existen. La información que puede ser real puede ser de 2000, 3000 años. Y antes lo han borrado absolutamente todo. Ok, entonces algo ocurrió, no sabemos lo que ocurrió, pero se cortó esa conexión. Entonces, el planeta ha ido teniendo diferentes tipos de personas en el poder. Lo que llamamos el sistema, la sociedad que comanda y gobierna, ha ido cambiando a partir de épocas y de años. Los últimos fueron los que derrocaron a los grandes monarcas, que fueron los penúltimos que gobernaban, entre comillas, la gran pirámide, la punta de la pirámide, y desde la revolución industrial entraron esos nuevos ricos, que son los que aún hoy en día están en el poder. Lo que pasa es que ha entrado un tercer invitado, que si quieres más tarde hablaremos. Pero desde que entraron con toda la información que ellos tenían de los antiguos herederos de las sociedades secretas, que tenían toda la documentación e información desde miles y miles de años, los que ahora llegaron últimos lo han organizado de otra manera. Y hay muchos seres intraterrenos que están en contacto con ellos, pero no con la gente. Cuando hablas de abducciones, tiene que ver con los intraterrenos, no con extraterrestres. No hay extraterrestres. ¿Por qué no hay? Porque no podemos ni entrar ni salir. Ojo, no estoy diciendo que fuera del domo no haya nada. Ni se sabe lo que hay. Yo creo que hay otros domos, pero bueno, da igual. Lo que tenemos dentro de nuestro domo es de nuestro domo, no nos engañemos. Y según palabras del teléfono rojo, solo el 3% de lo que vemos en el cielo es cierto. Solo el 3%. ¿Cómo? El 97% no es cierto, no es falso. O son aviones militares, o son hologramas, o es el proyecto Blue Beam, o es, yo qué sé. Solo hay un 3%. Despacio. Ahora mismo acabas de hablar de un proyecto. Pocas veces se ha escuchado, pocas veces. A grandes rasgos, ¿en qué se basa y qué tipo de conexión tiene? Porque claro, es una información que muchas veces se ha escuchado de que lo que vemos en el cielo responde a material humano, como muy bien planteabas, con una tecnología que no está datada de una manera correcta. Pero el proyecto... Autolitus. Cuéntanos un poco. El proyecto es para desinformarnos. ¿En qué se basa? Pues claro, ¿cómo surge? Pero, a ver, vamos a ver. Tenemos que entender que el sistema tiene una tecnología entre 150 y 200 años más avanzada de la que creemos. ¿Por qué? ¿Esa tecnología viene de dónde? Ahí voy. Y es lo que te estaba comentando. ¿Para hacer esa tecnología? Y es lo que te estaba comentando antes de entrar en el programa. ¿Y quién es el que tiene las llaves del palacio? Los lamas tibetanos. Nuestros queridos lamas tibetanos. Desde los años 20 del siglo pasado, los años 30, justo antes de empezar la Segunda Guerra Mundial y justo antes de que China invadiera el Tíbet, llevaban años, o te diría siglos, de los auténticos gobernantes del mundo visitando siempre los monasterios tibetanos. ¿Por qué? ¿Qué buscaban? Shambhala, tranquilidad. Sí, evidentemente lo buscaban, aunque pensaban que eran otros temas. Aunque nosotros quizás seamos los que lo pensamos. Pero ellos siempre han sabido que en el Tíbet hay un contacto intraterreno. De la misma manera que en la Antártida lo hay, de la misma manera que lo hay en Erx,
De la misma manera que lo hay en Monte Shasta o lo hay, yo qué sé, en tantos lugares. Pero los lamas tibetanos tenían documentación, papeles, y tenían armas intraterrenas guardadas entre los años 20 y 30 del siglo pasado. Los primeros que se enteraron de todo esto fue gracias al famoso Nicolás Roerich, el que luego fue el gran inventor de la bandera de la paz. Un gran pintor, investigador y explorador que trabajaba para los rusos, para los soviéticos. Los budistas de esa época, estoy hablando del 13º Dalai Lama, no del de ahora, que es el 14º, el anterior Dalai Lama, veía con buenos ojos al comunismo. ¿Por qué? Porque la propaganda comunista se parecía mucho a la propaganda budista, porque en el fondo los budistas, pues como todos, ¿no?, tienen cosas mejores y otras no tantas, pero bajo mi punto de vista quizá lo que peca un poco del mundo budista es que no están de acuerdo con nada más, o sea, no respetan nada más, tienen claro que lo suyo es lo único y punto, cuando hay otras muchas, entre comillas, religiones que pueden más o menos intentar, pues, respetar, ¿no? Pero es como, por ejemplo, no sé, que el Islam pues reconoce que vivió Jesús, aunque adoren a Mahoma, ¿no? Y cuando hablas del lado católico, pues reconocen como a los primeros ismaelitas, como a Ismael, como el hijo proscrito de Abraham, que tuvo con la concubina egipcia. En fin, que me refiero que hay culturas y religiones que pueden mezclar y comprender. Los budistas son cerrados 100%. Y vieron en la propaganda de Lenin y después de Stalin una especie de solución. ¿Por qué? Porque tenían claro que China acabaría invadiendo el Tíbet. Entonces se aferraron, tuvieron relaciones con los bolcheviques, con los soviéticos, y se dieron cuenta de que tenían una información intraterrena brutal y tenían armas espectaculares. ¿Qué ocurre? Que como siempre pasa en este tipo de historietas, hay mucho espionaje y contraespionaje siempre en todas partes. Acabó filtrándose en lo que serían el nuevo poder de la época, que eran los alemanes. Hitler acababa de organizar su partido político aún antes de ser el Führer, recién salido de la cárcel, cuando escribió su libro Mi lucha, empezó a hacer una carrera muy rápida para intentar acercarse a los bolcheviques, y los alemanes consiguieron llegar al Tíbet. O sea, los tibetanos estuvieron más de 20 años vendiendo información a soviéticos y a los nazis. Y no solo vendiendo información, y armas. O sea, pero aquí hay un tema importante, porque mucha gente me está preguntando, bueno, pero ¿me estás diciendo que los tibetanos tenían armas nucleares escondidas? Sí y no. ¿Por qué? Porque este tipo de armas, Autolitus Channel, los intraterrenos que dejaron esta información, no eran armas nucleares para crear una guerra mundial en el exterior, pero es un tipo de tecnología que nosotros ni podemos conocer, que la puedes utilizar, como tantas veces ocurre, para el bien o para el mal. Se dieron cuenta los grandes físicos de la época, cuando apareció Oppenheimer, cuando apareció incluso Albert Einstein, John von Neumann, o sea, toda esa gente que empezó a preparar el proyecto Filadelfia, la operación Manhattan, la operación Pegasus, todas esas operaciones que detrás de todo estaba Nikola Tesla, todos esos físicos coincidieron en los años 20 en Alemania en lo que se llamaba el grupo Gotinga. Gotinga era la universidad donde salieron todas estas evidencias y donde al final todos se compraban entre todos. Por eso al final, cuando terminó la historia con los rusos y cuando terminó la guerra con los nazis, todo esto se vendió ¿a quién? A los ingleses, que estaban aliados con los franceses y con los norteamericanos. Y al final todos esos físicos terminaron en Estados Unidos. Con lo cual esa información la tienen todos. Todos tienen esa información. Ahora, cada uno como la usa. Eso es como cuando hablamos de Nikola Tesla. Los inventos de Nikola Tesla, en principio, bajo mi punto de vista, son inventos no para el mal de la humanidad, pero depende cómo lo utilices, puedes crear una bomba. Y por eso Tesla, en un momento dado, 3 o 4 años antes de morir, vendió todas sus patentes que había vendido a los norteamericanos, a los soviéticos, por $25.000. Y ese recibo está por internet. Si lo buscáis lo encontraréis. Si es que todavía está, pero estaba. Entonces, desde el Tíbet había una información desde esos años anteriores a Heródoto que se había borrado,
Y en el Tíbet había quedado esa información. Los nuevos poderosos del mundo lo descubrieron y todo el mundo fue a jugar. Todo el mundo a jugar hasta que llegaron los chinos. Y los chinos dijeron, se acabó, señores. China invade, el Dalai Lama se escapa, yo creo que fue todo también un montaje. En el fondo, todo se vendió y tanto soviéticos, alemanes, japoneses, franceses, ingleses y americanos, etcétera, todos tienen esa información. Por eso, el sistema que gobierna hoy en el mundo tiene tecnología de 150 o 200 años por adelantado de lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque están utilizando materiales intraterrenos que son mucho más avanzados. ¿Qué ocurre? Y ahora me preguntarás o me preguntaréis, bueno, pero entonces, ahora que estos gobernantes nuestros tienen toda esta información y material, ¿los intraterrenos no han entrado en contacto? Por supuesto que han entrado en contacto. Pero la gran pregunta es, ¿cuáles de ellos? ¿Los buenos, los malos o los del medio? Y ese es un tema que no tengo del todo claro, pero que tienen relación, sí. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Porque tu pregunta era, pero entonces hay una relación. Hoy en día esa relación solo lo hay con ellos y tienen pactos. ¿Qué ocurre? Que parece ser, y una de las informaciones últimas que tenemos, es de que todas las pruebas nucleares que se hicieron a partir del año 50 y pico, tanto en Nevada, Arizona, Nuevo México y por supuesto en el Océano Pacífico, sobre todo en el Océano Pacífico, en un montón de atolones, por los americanos, ingleses y franceses. La pregunta es, ¿cómo es posible que hicieran pruebas nucleares si hacía ya 20 años que tenían toda la información de esos aparatos intraterrenos que ya demostraban todo el tema nuclear? ¿Para qué intentar hacer pruebas nucleares cuando tienen toda la información? Eso significa que es otro engaño. No estaban haciendo pruebas nucleares. Entonces yo me pregunto, pues entonces si no eran pruebas nucleares, ¿qué estaban haciendo en toda la parte de Arizona, Nevada y Nuevo México y en el Pacífico? Pues lo que me sorprendió de la última confirmación del teléfono rojo es de que han intentado eliminar a una raza intraterrena con las bombas de ellos mismos. Y yo pregunté, ¿han intentado eliminar? Digo, ¿y los han eliminado? Y la respuesta es, a una raza la han eliminado de golpe, pero quedan muchas. Digo, ¿pero cuál han eliminado? Dice, a los buenos. ¿A los? A los buenos. Porque ellos tienen un pacto con unos que no son tan buenos. ¿Qué ocurre? Uy, estamos entrando en un tema apasionante, Antonio. Es que pero hay muchas cuestiones respecto a esto, ¿eh? Que te quiero ir haciendo preguntas. Estoy dando un resumen, ¿eh? Pues claro, si no, no tendríamos tiempo. Estoy dando un resumen. Pero a donde quiero llegar, porque ahí va tu pregunta, es, bueno, ok, entonces hay un tipo de razas intraterrenos que está en contacto con los mandamás. A los que son buenos, que intentan venir hasta aquí a ayudar a la humanidad, se los están cargando. Yo me pregunto, ¿no hay una forma de que otro tipo de esas razas que intente ayudarnos entre en contacto? Ya ha empezado, Antonio. Desde este año, bueno, desde el pasado, el 2020, ha empezado a haber contactos telepáticos, ha empezado a haber contactos de los sueños y han empezado a haber contactos de un tipo de raza que está intentando conectar con personas de a pie, con personas normales, con personas, digámoslo, buenas. No con las personas que gobiernan el mundo, que tienen pactos y alianzas con otros tipos de intraterrenos. Y la última información que tengo es que el 2021, este año que acaba de empezar, va a ser horrible. Lo peor está por llegar. Y por eso este año 2021 tiene que ser el año del primer contacto físico entre un tipo de civilización, entre comillas, buena, con personas normales y corrientes para empezar a hacer un cambio, porque si no, se va a descontrolar y la Tercera Guerra Mundial, que es inevitable, o sea, ya lo tengo claro, es inevitable, está, bueno, de hecho ya ha empezado. Toda esta pandemia, todo este pandemonio, todo lo que está ocurriendo ahora con las vacunas, ya me pongo las manos en la cabeza, o sea, todo esto ya es parte de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, por un lado, intentemos, la gente que nos esté escuchando diciendo, wow, pero todos son malas noticias. No, porque realmente está habiendo una posibilidad de que en este año tan malo que ya está empezando haya contactos y no sé lo que va a pasar y no sé con qué personas van a contactar. Pero de hecho nosotros, por ejemplo, en nuestro grupo ya tenemos personas
que están en conexión o intentando ver las primeras pistas que están dando, y bueno, a medida que vamos teniendo señales, vamos a intentar movernos a ver qué es lo que pasa. Pero como no tengamos una ayuda de este tipo de seres que están siendo atacados por nuestros jefes, iremos mal todos. ¿Por qué? Porque si los que están abajo, intraterrenos malos, que están aliándose con los malos de aquí, pues por eso entiendo que este año va a ser horrible. Entonces hay una esperanza porque está empezando a haber algún tipo de forma de conexión. Por eso te decía antes que tampoco es tan fácil decir, bueno, pues tan fácil como salir y chicos, que aquí estamos. No, porque sus vibraciones son diferentes. A pesar de estar en tercera dimensión, no es tan fácil. O sea, ellos si salieran al exterior, así como nosotros, lo vivirían. Y nosotros para el interior, exactamente lo mismo. Entonces, no es tan fácil. Pero sí está habiendo una relación. Para terminar este punto, te diré que, por ejemplo, yo tuve hace muy pocas semanas varios sueños de un contacto con intraterrenos. ¿Y sabes cómo eran? ¿Sabes que cuando te hablan de estos seres nórdicos albinos? Autolitus. Como tipo de especies diferentes. Bueno, pues yo los vi así, pero con una diferenciación. Que la cara era manchada de manchas blancas, más blancas incluso que la piel tan blanca que tiene. Entonces yo vi un tipo de seres en plan nórdico, pelo muy blanco, muy estilizados, pero con muchas manchas en la cara. Bueno, ese es el sueño que a mí me ha llegado, y ahora estamos colaborando, como te digo, con mucha gente dentro del grupo, y vamos a empezar a ver qué es lo que nos está llegando a todos para hilvanar alguna manera de ver al final si es que hay alguna señal y si el grupo nuestro tiene que participar o no dentro de una posible conexión. Pero lo que está claro es que desde el Tíbet, hace 60 y 70 años, se vendió toda la información. Por eso hoy en día los que mandan en el mundo tienen tanto poder, porque no solo tienen la tecnología y la información de nosotros, sino que también tienen las de abajo, que es mucho más anterior que la nuestra. Hay que tener en cuenta que hay muchas personas que te van a escuchar hoy y van a reflexionar y van a aprender hoy y van a empezar a tener esa apertura de conciencia. Entonces conviene a algunas veces volver a planteamientos que ya se han desarrollado, porque por ejemplo en su momento hablamos de las razas, 56 razas. También se habló de un tercer actor con un posible pacto para evitar algo respecto a la humanidad. Claro, desconocía el punto que acabas de desarrollar planteando el tema de la destrucción de esta raza en teoría benéfica, ya no solo para el ser humano, sino entiendo para bueno, pues para la creación. Entiendo. Bien, vamos a ver. Siempre me quedo con la sensación, seguramente a muchas personas les pase, que claro, si estos seres intraterrenos que en teoría van en contra de la luz, se alinean con los seres poderosos, con las personas poderosas, los seres humanos poderosos, ya juegan con ventaja. Es decir, por un lado, a nosotros, te escucho con mucha atención y me quedo con la sensación de decir, a nosotros nos empiezan ahora, poquito a poco, a través de sueños, telepatía. Y yo dejo una pregunta en el aire. ¿Cuántas personas tienen sensaciones y tienen sueños lúcidos por las noches y hacen caso a estos sueños? Al final son informaciones que pueden calar en la persona o pueden ser descartadas, y pueden ser informaciones muy importantes, pero son descartadas porque no hay una impregnación directamente de la información. No es que yo esté ahora mismo aquí en mi casa, en el despacho tranquilamente, y viene un ser y me dice, oye, no, tengo que irme a la cama, tengo que a nivel telepático. Siempre es demasiado sutil cuando, por ejemplo, estos seres intraterrenos que en teoría son malignos, trabajan directamente con los poderosos. No hay telepatía, es trabajo directo. Entonces, parece que es una sensación, ¿me entiendes?, de indefensión. Eso por un lado. Luego, por otro lado, el tema del tercer actor, Carles. Porque claro... Los híbridos. Claro, pero un tercer actor viene a ser bueno, pues un significado similar a lo que puede ser un actor que es comprado.
Es decir, yo te pago más, tú a la luz, yo te pago menos, tú a la oscuridad. Entonces, claro, es una sensación de que este tercer actor tiene demasiado poder, pero no se rige por ninguno de los dos lados. Puede salir por un lado como puede salir por otro. Con lo que te quedas con una sensación de tensión importante. Y el tema de las 56 razas. El tema de las 56 razas. Si entiendo que estas razas están en lucha entre ellas... No todas, ni mucho menos. Hay muchos neutros. Muchos. La raza, por ejemplo, que está en la Luna, son neutros. No se meten con nada. Son simples vigilantes. Hay muchos neutros. Entonces, tengo que entender que estas 56 razas no están solamente en la Tierra, sino que estarían en lo que entendemos Vía Láctea y todos los planetas que hay alrededor. No, dentro del domo. Dentro del domo. Entonces la Luna, para aquellos amigos que nos entiendan bien, la Luna estaría dentro del domo. Y el Sol también. Y el Sol también. ¿Y qué queda? Entonces entendemos que Mercurio y Venus, que está entre la Tierra y el Sol, ¿están dentro del domo también? No, o sea, vamos a ver, el disco. Aquí tenemos el disco y tenemos nuestro domo. Hay 13 domos. Bueno, ahora hay 11, pero la base es 13. Pongamos 13. Hay 13 domos, 7 arriba y 6 abajo. Cuando hablamos y leemos a Enoch, cuando tú lees Enoch, los 3 libros de Enoch, sobre todo el libro eslavo, que es uno de los más importantes, cuando los lees, te das cuenta de algo muy interesante que habla de los 7 cielos, que él visita los 7 cielos. Cuando lees el libro de Enoch, que visita los 7 cielos, significa los 7 domos que tenemos arriba. Hay que leer bien el libro de Enoch porque está toda la información en el libro. Cuando hablamos de 7 domos, significa que todo lo que hay en el cielo, estrellas, planetas, todo lo que vemos son luces, puntos energéticos en cada uno de los domos. Cada luz que se ve más cercana es un punto energético de un domo más cercano o más alejado. Entonces, por ejemplo, Venus, que es la que más se ve, posiblemente esté en nuestro domo o a lo mejor está en el segundo domo. Pero dentro de los 7 domos no existe lo que nos cuentan la NASA y los científicos. Es todo falso. No existe nada de lo que nos cuentan. Y cuando yo pregunto al teléfono rojo, digo, a ver, pero por favor, chicos, ¿qué hay fuera de los 7 domos? Dice, ni nosotros lo sabemos, ni lo de los otros reinos, nadie sabe lo que hay fuera de los 7 domos. Digo, pues entonces todo es mentira. Dice, todo es mentira. Todo. Digo, todo, dice todo. Claro, al final me sigo quedando con la sensación de que es muy, muy triste y al final es muy enriquecedor. Es una línea muy fina. YouTube, Autolitus Channel. El despertar de las personas. Es decir, me quedo con la sensación de que no sé si 7.600 u 8.000 millones de personas que hay en la Tierra. No hay más de 2.000, me han dicho. Otra desinformación, no somos más de 2.000. Pues esa es la información general. Bueno, pues 2.000. Mira, más fácil aún para despertar. Menos personas para despertar. Pero es interesante porque planteemos estos 2.000 millones que van a despertar por generación. 1, 2, 100 personas. 10.000. Realmente la pregunta que subyace es, ¿va a despertar la humanidad? 10.000 por cada generación, que es la llamada masa crítica. Porque la masa por generación. La masa crítica es, como todo, simbología y numerología, no es un número, es una ecuación. Entonces la masa crítica es la raíz cuadrada del 1% de la población mundial. Hoy en día son 8.000 personas, no más. Son los que van a elevarse. Entonces, ¿qué ocurre? Que los que comandan el mundo, por 8.000 personas, dicen, que se vayan, no hay problema. Si cada generación son 8.000 o 10.000, o aunque fuera 1.000.000, no les importa. Nos quedan todavía la mayoría. Entonces saben que hay un filtro cada generación de personas que realmente se elevan, que distribuyen esa elevación y creación y le colocan la elevación en medio. Saben que hay un escape de pocos espíritus, no almas, que las almas terrenales. Pocos espíritus, hay muy pocos. Entonces les da igual porque la gran mayoría sigue quedándose. Claro, me interesa ahondar en este punto, Carles, porque entiendo que para que los seres intraterrenos puedan abrirse abiertamente,
tiene que haber una revolución de alguna manera, una revolución de conciencia, algún tipo de revolución. Pero claro, el ser humano entiende como revolución la armamentística. Claro, es que ese es el tema. ¿Me entiendes? Entonces, claro. Ahora imagínate que saliera un intraterreno y te dijera, hola, soy el intraterreno jefe, pero soy el intraterreno jefe de la luz. Y sale y se mete en medio de una ciudad como Nueva York. Y empieza a venir la gente, y imagínate que ese ser demuestra que es intraterreno y todo el mundo lo tiene claro. Mi pregunta es, si él se sienta en medio y se acercan 100.000 personas en Manhattan, allí en medio de Central Park, y empieza a decir, bueno, chicos, vamos a ver, ¿qué queréis? Mi pregunta es, como tú dices muy bien, con la vibración que tenemos hoy en día aquí en el planeta, ¿cuántas personas quisieran utilizar a ese ser para hacer el bien y cuántas personas quisieran utilizarle para su propio beneficio? Ese es el problema. Es que realmente no es cuestión de pesimismo, es que esa es la reflexión, es decir, es que el ser humano, no está preparado. La conciencia del ser humano, ya, pero Carles, no está preparado, pero ¿y cuándo lo va a estar? Es que yo creo que cada vez que andamos en el camino de la vida, cada vez que vamos andando, cada vez estamos menos preparados. Yo la sensación que tengo... Cada vez que andamos tenemos más. Claro, yo la sensación que tengo es que nosotros mismos nos intentamos creer que estamos preparados, no estamos. Pero si los seres sabios no aparecen, es porque no lo estamos. Entonces, claro, el ser humano se empodera, muchas corrientes de pensamiento plantean de unos años para acá. No, es que cada vez el ser humano está más evolucionado, el ser humano está más elevado, pero es que eso no se ve, eso no se ve. Entonces, claro, si estos seres, porque yo me guardo una información, no tengo el permiso para plantearla, pero llamaría la atención, llamaría poderosamente la atención la fuente, porque además es un tipo de fuente que se basa sobre todo en la espiritualidad, y parece que desde la espiritualidad este tipo de documentos no se plantean. Entonces hay una información que se planteará, pero al final las personas que nos escuchan deben de plantearse, oye, si estos seres no aparecen, es que nosotros no estamos preparados, de acuerdo, pero ¿cuándo lo vamos a estar? No, porque yo creo, es que además ahora mismo ya no pandemia, sino corrientes de todo tipo, culturales de todo tipo, al final están deshumanizando al propio ser humano. Esto desde el punto de vista de seres intraterrenos, Carles, como muy bien decías de Hermes Trismegisto, como de arriba a abajo, esto evidentemente se ha extrapolado también a situaciones bíblicas de culturas religiosas, planteando como es arriba, el cielo es arriba, es igual que abajo en la tierra, con civilizaciones, con agrupaciones, con labores, pero claro, no se está planteando como lo estamos planteando aquí. Evidentemente, habría que dejar al margen la sección cultural, religiosa, por ejemplo, de cualquier cultura, me da igual. Pero esto trasciende. Este tipo de seres, Carles, intraterrenos, ya no solo ERCs, que parece que son las claves. Hablas de intraterreno y ya directamente la mente se va a ERCs, se va a la tierra hueca, se va a los grandes estereotipos. Pero claro, la cuestión me llama poderosamente la atención que si estos seres se rigen por leyes universales, entre ellos se destruyan y el ser humano no se entere de nada. Me llama mucho la atención porque al final todas las culturas, todas las religiones, todas las fuentes de pensamiento energéticas parece que confluyen en el ser humano. Pero es que hay una el ser humano no se entera de nada. Y una cosa peor, no solo no nos enteramos de lo que ocurre allí, sino que lo peor, ¿sabes qué es? Que tampoco nos enteramos de lo que ocurre aquí. Eso es lo peor. Es que es la sensación que me quedo. Al final es esa la sensación con la que te tienes que quedar. ¿Cómo puedes cambiar las cosas si no conoces nada de lo que se está moviendo? Incluso esta moda, y disculparme si lo digo de esta manera, esta moda del despertar también es falsa. ¿Por qué? Porque la mayor parte de gente que cree que está despertando piensa que aquí en este cuerpo de 3D un día va a venir una nave de raticulín y se las va a llevar a quinta dimensión. O sea,
qué absurdo. ¿Cómo es posible que sigamos pensando en cosas que incluso diré que científicamente son imposibles? No puede haber elevación mientras estemos en un cuerpo en 3D. No puede haber. La elevación empieza cuando este cuerpo muere, este envoltorio muere, y tú empiezas a hacer un ciclo de reencarnaciones y vas eliminando el alma. El problema que tenemos es el alma, y nos venden como el alma, que es como si se fuera nuestra esencia. Es todo lo contrario. El alma es la mochila que vamos cargando, flujos de actos o karmas, que cada reencarnación nos complica más la vida. La persona que consigue deshacerse y soltar y desapegarse, llega un momento en que hace la elevación, pero cuando el envoltorio muere, y la gente sigue pensando que en cualquier momento va a pasar algo para elevarse. No es cierto. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Antonio. Incluso los que creen que están despertando, es un engaño. Mira, lo he dicho 1000 veces, y en tu programa lo dijimos también un montón de veces. La propia New Age la inventaron ellos para estos que dicen, uy, es que la gente se está un poco escapando al tema del sistema. Bueno, vamos a montar o a inventar algo para que crean que están en su mundo también. O sea, que incluso los mundos espirituales están inventados por ellos. Entonces, imagínate, no sabemos absolutamente nada, no solo de allí, sino que incluso hasta menos de aquí. Yo, mira, me llama mucho la atención. La primera vez que yo escucho fue en Onda Diamante, pues llevamos 5 años, creo que el primer año. Mi querido amigo Manuel Estrada, en una entrevista, planteó que el alma no era algo que venía intrínseco al ser humano, sino que era algo que se conseguía. Es decir, terrenal. Algo terrenal, efectivamente. Eso iba en contra totalmente de las creencias de las culturas, que ya sabemos que, bueno, plantean otras cuestiones, pero esa fue la primera vez que yo escuché esta reflexión. Y ahora, verdaderamente, yo he estado reflexionando mucho en estos meses, muchísimo, y he llegado a esa conclusión. Y he llegado a la conclusión, además, de la disparidad de personas que nos encontramos. Claro, yo te pregunto, ¿los seres intraterrenos también tienen alma? ¿Son seres intraterrenos espirituales? Al margen que tienen cuerpo, ¿tienen esencia espiritual o son de otro tipo? ¿Qué información tenemos? Están en nuestro domo, están en la misma dimensión, aunque tengan vibraciones y frecuencias diferentes. Con lo cual, lo que hay arriba y abajo, lo mismo que hay aquí, hay abajo y adentro. Ya, pero la esencia es la misma. La esencia es la misma. Los que están en el reino es la misma esencia, con diferentes tipos de vibraciones. Es el alma lo que modifica y transforma todo. Pero lo que llamamos espíritu, que sí es el de esencia, viene del mismo sitio. Pero el alma es lo que transgiversa todo y lo que te camufla dentro de un reino u otro, de una vibración, una frecuencia o un ritmo diferente. Otra cuestión. La esencia es el ser uno, la unificación, y el alma es todo lo contrario, es la dispersión, la individualidad. Otra cuestión que te quiero plantear es, porque claro, partiendo de la base de que el ser humano es inconsciente por naturaleza, lo puedo plantear de esta manera, totalmente. Yo te pregunto, ¿los seres intraterrenos tienen conciencia de lo que les rodea? ¿Las otras razas tienen conciencia de todo lo que les rodea también respecto al ser humano? O sea, que realmente el ser inconsciente es el ser humano. Todos los demás sí conocen. No, no todos. También hay razas intraterrenas que están aislados. No todos. Y otra pregunta, no intraterrenos, ¿y los que están en el otro lado de la tortilla? Autolitus. ¿Y esos? ¿Son conscientes de que hay lo demás? No, están igual que nosotros. Lo que es arriba es abajo de nuevo. A ver. O sea, vamos a ver. Tú me estás diciendo, para que nuestros amigos oyentes se queden con la idea bien clara, es que dentro de la Tierra, dentro de los domos que rodean la Tierra, ¿cuántas razas saben y tienen conciencia del resto de razas? No todas, no sé cuántas, no sé decirte el número, pero yo sé que hay unas que sí y otras que no. No te olvides que hemos dicho que hay 13 domos, con lo cual significa que hay, entre comillas, 13 tipos de razas diferentes. ¿Ok?
Aunque hoy en día ya no son 13, son 11, porque ha habido 2 domos que se han fusionado. Yo he intentado preguntar por activa o por pasiva, no ha habido forma de que me respondan, no me dan la información de si esa fusión de dos domos es buena o mala para nosotros. No me han contestado, ni me van a contestar, no sé el por qué. Sus razones tendrán. Bueno, pues pongamos que ahora hay 11 domos, no 13. Esos 11 domos tienen diferentes tipos de razas. La pregunta es, ¿están comunicados todos entre ellos? ¿O somos nosotros los únicos que estamos totalmente aquí perdidos en una desinformación? La respuesta, según ellos también, es que el 80% sí está comunicado y el 20% no. Dentro de ese 20% estamos nosotros. Es que me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención porque todas las religiones, todas las culturas siempre confluyen en el ser humano. La importancia del ser humano, la importancia del despertar, la importancia del crecimiento, la elevación, de acuerdo. Pero es que no nos enteramos de nada, Carlos. No. Entonces, la cuestión es, si estos seres intraterrenos tampoco tienen esa conciencia, ¿con quién nos estamos comunicando? Qué buena pregunta. Porque claro, ¿con quién nos comunicamos? Es interesantísimo. Eso es como hablar de los antiguos dioses. Entonces, ¿quién eran los antiguos dioses? A ver, ¿quién eran los antiguos dioses? ¿Dios? ¿Como nos lo venden? No, por Dios, no. Eran seres de un nivel superior tecnológicamente, ya sean intraterrenos o de otro domo. Perdón, porque no olvidéis que hemos dicho que antiguamente, bueno, hoy no lo hemos dicho, pero en otros programas hemos hablado de las puertas que hay en la Antártida, que antiguamente estaban abiertas. O sea, en la Antártida hay 13 puertas que comunican cada una a los diferentes tipos de domos. Es como coger el árbol cabalístico de la vida, donde están las sefirás y los sefiros, cuando realmente tendría que haber 13, pero solo nos ponen 9, 10, cuando el auténtico cabalístico es de 13. Pues es un poco la representación de los domos, o como el árbol del Valhalla escandinavo, el famoso árbol donde tiene esas esferas, donde cada esfera es un mundo. Bueno, son tipos de representaciones que quieren significar lo que estamos hablando, ¿no? Pues cada uno en su cultura y a su manera. Pero antiguamente había comunicación. Y lo que nos cuentan es de que algo ocurrió, no sé lo que ocurrió, que cerraron las puertas. Si me contaron de que el ser humano o el que creó al ser humano en el laboratorio genético algo hizo mal y nuestra vibración se bajó muchísimo. Y la mayor parte de seres y otros domos con una vibración superior aquí morían y tuvieron que regresar y cerrar puertas. Hoy en día me cuentan que estas puertas están selladas. Pero eso no significa que esos seres de otro domo sigan en contacto con nosotros energéticamente. Para darte un ejemplo, me dicen que en el séptimo domo, en la séptima esfera, en la séptima de la parte de arriba, están los que nosotros llamamos pleiadianos. Los pleiadianos no están en las Pléyades porque no existe la constelación de Pléyades. Pero el ser pleiadiano, ese ser tan espiritual y de luz que tanto se habla, viven en el séptimo domo. Y antiguamente los pleiadianos estaban aquí en la Tierra con nosotros compartiendo y ayudándonos, dando sabiduría. Por eso hay tanta información de tantos sabios de la época. Tuvieron que largarse corriendo porque algo ocurrió y bajó totalmente la vibración del planeta hasta hoy en día. Pero aún así, hay muchas personas que siguen diciendo que canalizan y que tienen contactos con pleiadianos, pero les venden que están allá arriba. No están allá arriba, están en el otro domo, estamos todos aquí metidos. Hay una cuestión que me llama la atención de este punto que acabas de desarrollar. Vamos a ver. Supongamos que el ser humano tiene un espíritu de otro tipo de evolución, de otra esencia distinta, que el ser humano como ser humano a nivel espiritual no existe. Es un espíritu que toma forma en forma de ser humano. Yo creo que hasta ese punto, bien. Es un prototipo, somos un prototipo. Vale, pero la esencia espiritual es otra cosa. Exacto. Bien, la cuestión es, un ser pleiadiano tiene un espíritu. ¿Ese espíritu es igual que el del ser humano? ¿El que habita el cuerpo de un ser humano? Vale, te voy a contestar con un ejemplo. Porque es que no tiene sentido, vale. No tiene sentido que los seres pleiadianos confluyan en un momento dado en la Tierra con el ser humano para enseñarnos sabiduría siendo espiritualmente los mismos que nosotros.
Te voy a poner un ejemplo. Es posible, porque así nos lo cuentan, de que existe un linaje cósmico. Pero cuando hablamos de un linaje cósmico, lo que llamamos los códigos de origen, repito, no estamos hablando del espacio y del cosmos, sino que estamos hablando de aquí dentro, todo aquí dentro. Tenemos un linaje. Entonces, hay espíritus que vienen de la fuente, vienen del origen, que pasan diferentes tipos de experiencias en diferentes tipos de envoltorios, ya sea un ser humano, ya sea un pleiadiano, ya sea un siriano o lo que sea que tengamos aquí. Pero el espíritu sale todo del árbol central del origen. Ese espíritu tiene diferentes tipos y a lo mejor hay un espíritu que en un momento dado está en Pléyades, en el séptimo domo, y por lo que sea ese espíritu necesita una experiencia como ser humano aquí. Pero el espíritu es el mismo, el que tenemos aquí, el que tienen los intraterrenos, el que tienen los pleiadianos. Lo que cambia es el alma. El alma es lo que nos diferencia a todos. Claro, pero es que ahí es donde yo quería llegar, Carles. Justo este punto es donde yo quería llegar. Porque es que todas las corrientes, y yo creo que no me equivoco cuando digo todas, o un 99,99% dice que la culpa de todo es del ser humano. Y luego vienen documentaciones e informaciones de seres en teoría más elevados diciendo, es que ustedes son los culpables por desconocimiento o por lo que sea. Pero yo me pregunto, si estos seres tienen la misma esencia espiritual, Autolitus. ¿por qué juzgan a seres que en teoría han tomado una experiencia inferior, pero que tienen el mismo, albergan el mismo conocimiento que tienen ellos? Eso es una de las preguntas que yo particularmente me hago. Y claro, cuando hablamos de seres intraterrenos y subyace en la atmósfera del ser intraterreno un ser con más apertura informativa, documentativa, tecnológica que el ser humano, pero vivimos todos en el mismo plano, me llama la atención. Para mi entender, cuando un ser, de donde sea, se comunica con un ser humano para darle esta información, dando y juzgando, lo siento mucho, pero para mí es desinformación. ¿Qué quiere decir? Que el ser no es lo que dice ser, y evidentemente es un ser negativo, no positivo. Nunca un ser positivo puede juzgar a un ser ni que sea inferior, nunca. Nos encontramos mucha bibliografía en este sentido, algunas frases de libros muy famosos que dicen directamente a una persona que está escribiendo, oye, es el ser humano el culpable de esta situación, es que es el causante de este daño, de este mal. Entonces yo siempre me pregunto, ¿cómo va a ser el causante de algo un ser que no conoce nada? Ni lo que le rodea, ni de lo que no le rodea, ni de lo que no ve, no conoce nada. Simplemente se deja llevar por corrientes que ya están instauradas en la Tierra y que, como viven, estás planteando ahora mismo, también están en los planos intraterrenos, esas legislaciones. Entonces, claro, mira, me llama la atención, porque va vinculada al despertar del ser humano. Si tú hablaras con los que nos manipulan, siempre te dicen, es que el ser humano no vale la pena, el ser humano no sirve para nada. Y yo siempre digo, disculparme, cread lo que queráis, pero yo no estoy de acuerdo. El ser humano está así porque es un ignorante total, no sabe nada, absolutamente nada. Entonces, ¿la culpa es del ser humano? Perdona, la culpa no es del ser humano, porque si alguien no sabe, ¿cómo va a actuar sin saber? Totalmente. O sea, ¿actúas con causa o sin causa? ¿Rebelde con causa o sin causa? No, no es así. Entonces, ¿la culpa es del ser humano? No. Lo que pasa, que sí es cierto, que muchos seres humanos se han acomodado dentro de la zona de confort, y eso es otro tema. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y muchos humanos dicen, bueno, me da igual lo que sea o no, pero yo en mi sofá estoy muy bien, en mi sillón, y que no me muevan. Eso es otro tema. Pero aparte de eso, perdona, el ser humano no tiene culpa. Y entonces a mí me critican los del teléfono rojo, porque me critican, no creas que no me critican, diciendo, pero ¿cómo estás intentando hablar y decir verdades a la gente cuando si no hay solución, no sirven para nada? Digo, perdona, digo, precisamente por eso. Precisamente por eso. O sea, ¿tú crees que yo no te voy a engañar. No te voy a engañar. Es un pensamiento que lanzo al aire, una reflexión personal. Me puedo inclinar, fíjate, y lo he dicho alguna vez, yo no tengo ninguna fe en la estirpe del ser humano, ninguna fe.
Ninguna fe. De los 2.000 millones de personas que has planteado anteriormente, yo puedo tener fe en alguna persona suelta. ¿Me entiendes? Porque siempre te sorprende alguna persona. Y dices, Sí. te sorprende algún comportamiento, algo, te sorprende. Te emocionas al ver algo. Pero te sorprende por los dos lados, ¿eh? Totalmente, pero claro, como te acostumbras tanto al ver que... Entonces llega un momento en el que dices, no, es que la luz no existe porque estás tan acostumbrado al ver lo negativo y lo dañino que... Entonces no es que lo atraigas tú, que muchas corrientes también plantean actualmente que claro, que cuando una persona ve el daño y el dolor en el mundo, es que atrae el daño y el dolor. No, no es así. Eso es negar la existencia del daño y del dolor, mi opinión. Pero también me llama la atención, Carles, este punto que desarrollabas sobre el tema intraterreno, vinculado a una cultura que en teoría es muy espiritual, como el Tíbet. Sí. El Tíbet siempre se le da, hombre, el tema del budismo, el taoísmo, culturas muy espirituales, formas de pensamiento muy elevadas, en principio. Como te decía, el Tíbet tenía toda esta información, pero el Tíbet nunca la ha utilizado para el mal. El Tíbet Claro. precisamente con esta corriente Claro. tan de Zen, tan de Buda y de tanta espiritualidad y paz, pues ha tenido conexión intraterrena, por supuesto, porque además están allí, porque allí hay una puerta, allí hay una conexión. Ok, perfecto. Entonces, ¿ellos tienen esa información y han tenido contacto desde hace miles de años? Por supuesto que sí. Pero todos somos humanos, como suele decirse, ¿no? Y cuando llega un momento dado que alguien te cubre de oro y te trae un Buda, como hicieron los... A ver si no me acuerdo si eran los soviéticos o los alemanes, ahora no me acuerdo. Les trajeron un Buda de 5 kilos de oro puro y los bañaron en pesos de oro, pues no se resistieron. Y cuando tú vas al Tíbet, no sé si alguna vez has ido a los monasterios del Tíbet, es como cuando a veces, no todos, hay monasterios muy austeros, pero cuando tú vas a Lhasa, cuando vas a la capital y ves el antiguo palacio de los monasterios, es como cuando te vas al Vaticano, está lleno de oro por todas partes. Dices, ¿pero esto qué es? Como cuando vas al Vaticano San Pedro. Dices, pero Dios mío, pues allí pasó igual. Entonces, bueno, todos somos humanos, todos somos buenos y todos somos malos. Entonces, otra cuestión interesante es que cuando hablamos de intraterrenos siempre surgen varios nombres de ciudades. La ciudad de Agartha, Samsara. Pero ¿qué tipos de ciudades hay? ¿Por qué surgen estas y no surgen otras? ¿Estos nombres de dónde surgen? ¿Son reales? ¿Estas ciudades están habitadas por qué seres? ¿Por qué estas informaciones? Son reales. Yo creo que sí son reales. Lo que pasa es que hay muchas más, por supuesto, pero como te decía, no todas las razas intraterrenas están en contacto con el exterior. Estas ciudades o naciones que tú hablas y otras siempre son las mismas porque realmente se les ha puesto un nombre y son las que sí están en contacto, pues por suerte o por desgracia, hoy en día con los que los gobiernan. Pero antiguamente no era así. Pero sí, posiblemente sean otros nombres o reales. Pero siempre salen los mismos nombres porque son las que están en conexión y siempre lo han estado. Pero ahora está viendo, como te he dicho antes, un cambio. Está viendo un cambio. Y están apareciendo nuevos seres. ¿Por qué? Porque como te comentaba, después de esos experimentos nucleares, que según nos dicen, me cuesta creerlo, pero así me lo cuentan, se cargaron a una civilización completa en esos experimentos. Parece que en el interior hay como una especie de revolución diciendo, bueno, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Y ahora hay como una especie de revolución dentro de un tipo de raza más benevolente que está intentando entrar en contacto para decir, repito, hasta aquí hemos llegado. Porque me cuesta mucho pensar que sea verdad, pero sí es cierto que con los experimentos, entre comillas, atómicos, si han cargado una raza entera, chicos, madre mía. Ya, pero vamos a ver. El problema de los que nos gobiernan no es el dinero. El problema que nos gobiernan es que no quieran ser más ricos, porque es que ellos fabrican el dinero. El problema de los que nos gobiernan es que quieren mandar arriba y quieren mandar abajo. Ese es el problema del ser humano, del que, al menos el que tiene esa forma de ver las cosas. Ese es el problema.
Entonces nos podemos meter en un lío que de hecho yo creo que nos estamos metiendo. Pero creo, y para dar de nuevo un poco de esperanza, no todas las razas son malas y hay razas que puedan comprender lo que está pasando y me imagino, no lo sé, eso me lo imagino, que hay razas que están intentando conectarse pero que físicamente no pueden tampoco hacerlo por los medios que sean y que están viendo que la mayor parte de la humanidad estamos siendo manipulados y masajeados. Entonces dicen, bueno, ¿vamos o no vamos en ayuda? Parece que algo va a ocurrir a partir del 2021. Ojalá sea así, porque es que si no, de la manera que nos están llevando aquí arriba, los que ya son nuestros propios, yo no sé dónde llegaremos, pero vamos cada vez peor. Y yo me pregunto, Carles, una cuestión ya para ir terminando, me interesaría hacerte una pregunta. Los seres intraterrenos, ¿qué esperan de nosotros cuando tengamos ese contacto? Porque muchas personas te dirán, claro, si yo tuviera un contacto directo que me abriera los ojos completamente a la verdad, pues yo sería consecuente con esa verdad. Bien. Otros te dirán, en pro de la justicia, yo iría en contra, te dirán, yo no, pero te dirán, en pro de la justicia yo iría en contra de todos aquellos que nos han manipulado, nos han hecho daño. Con lo que va a haber un enfrentamiento, ya sea cultural, ya sea económico, ya sea bélico, va a haber un enfrentamiento entre los que no quieren cambiar el status quo y los que, a través de una información que consideran que les han dado, que es real y que se sienten engañados, pueden reaccionar violentamente. Entonces yo pregunto, la Tercera Guerra Mundial que tanto se ha tratado desde hace años ya para acá, ¿se basa en esto porque hay una información que venga ligada, que venga insuflada desde hace años, en el sentido de que, bueno, pues vamos a recibir una información que va a ser un despertar, no transitorio, sino un despertar de golpe, y que a lo mejor muchas personas puedan sentirse muy dolidas y con ese dolor puedan resultar agresivas? Sí. Es importante ese planteamiento, porque yo desde luego sé en qué campo estoy, pero muchas personas a lo mejor podrían reaccionar de muchas maneras. Y tiene relación con lo de la Tercera Guerra Mundial. Pero claro, la pregunta yo te voy a contestar fácil. ¿Por qué? Porque esa misma pregunta yo la hice igual. Porque para mí, y lo has hecho muy bien, Antonio, porque es la última pregunta. Entonces es prácticamente la más importante de todas. Bueno, y a partir de ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Si esta gente, estos tipos de razas, tanto buenos como malos, surgen y llegan aquí, bueno, pues como te decía antes, habrá gente aquí que estarán partidarios de unos y gente que habrá partidarios de otros. Entonces, ¿qué? ¿Va a ser todavía una revolución más potente? No, porque la información que nos ha llegado es que la raza de, digámoslo así, los buenos, o la raza de luz, como queráis, lo que están haciendo o lo que quieren hacer es a las personas, a los seres humanos, que ellos vean con la capacidad vibracional correcta en bondad, en paz y sobre todo en una línea de amor incondicional, que es lo más importante. El amor incondicional es la base de quinta dimensión, como dicen. Las personas que ellos sientan que realmente pueden llegar a vibrar como ellos, no van a salir aquí, al exterior, y van a decir, bueno, venga, los que sean de los nuestros, para la Patagonia. Y luego sacan los malos y dirán, bueno, a ver, los que les guste linchar, venga, para Siberia, por ejemplo, por dar ejemplos. No va a ser así. Lo que nos cuentan es que esa raza más de luz, más benevolente, lo que va a hacer es que las personas que tengan esa misma sintonía les van a invitar a ir dentro. Va a ser un regreso al interior, porque como dicen muy bien los masones, que saben mucho más que los restos, venimos de adentro. Ojo a ese dato, venimos de adentro, no de afuera. Cuando tú lees la Biblia y coges el Génesis y te dice, y Dios separó las aguas. ¿Qué aguas? ¿No os lo habéis reflexionado? ¿Qué aguas? Venimos de adentro. Entonces, el que tenga que buscar esa vibración diferente y buscar esa elevación dentro entre evolución y creación, se le va a invitar a regresar adentro de una forma u otra. El que quiera seguir
en este tío vivo, en esta montaña rusa, que es exactamente lo que hay en el exterior, será invitado a continuar aquí en unión con ese tercer invitado que tú hablabas antes, que puede que tengan que ver con este tipo de seres que no sean tan benevolentes como los que nos van a poder invitar para, venga chicos, ¿quién se viene para Shambhala? ¿Quién viene a Shangri-La? Venga, para allá. Ya. Pero esto no me lo responde, Carles. Porque claro, los seres que evidentemente vibren en amor se trascenderán, evidentemente, totalmente, bien. Pero los que se queden aquí y se sientan engañados, no van a tener esa vibración en amor. Y van a generar el conflicto por sentirse engañados y entender que por culpa ajena no vibran en amor. Entonces va a haber un conflicto, ¿me entiendes? Yo ahí me baso en el planteamiento de la guerra. Porque para muchos es una guerra económica, para otros es una guerra cultural, para otros es una guerra armamentística, planteando incluso guerras bacteriológicas. Informaciones del ISIS de hace unos años planteando una guerra, una conquista de Occidente a través del bacteriológico. Muchas informaciones que llegan de unos años para acá. Claro, esto desde el plano intraterreno se tiene que conocer. YouTube, Autolitus Channel. Me llama la atención. Es que, claro, entiende mi percepción es, vienen los seres intraterrenos, dicen, oye, los seres humanos que vibren en amor, que se vengan con nosotros, el resto ahí se quedan. Esa es la sensación que pueden quedar ahí para muchas personas. Claro, al final es una información que va a llegar, entiendo que para el conjunto de la humanidad, pero los que no estén preparados ahí se quedan. Claro, esto es extrapolable a informaciones que hay en el libro de Urantia respecto, por ejemplo, a la Tierra y a la trascendencia de la parusía, la segunda venida de Cristo, que también se plantea en la Biblia. Me llama la atención, me llama mucho la atención en este sentido. Es como dejar vendidos a parte de la humanidad de alguna manera, pero esa parte de la humanidad ya conoce un poquito la realidad. Lo que nos dicen, no sé cómo cogerlo, de momento con pinzas, es que los que estén en amor incondicional van a ser invitados al regreso, o bien, como tú dices, a trascender, a sacarte de este envoltorio y subir, o físicamente descender de nuevo al intraterreno. Los que estén en ese impasse, como tú dices, que no van a saber moverse, son los que se van a quedar en el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Aquí, donde estamos ahora. Y luego, y los que van a querer meterse con los guerreros, van a trascender y se van directamente a cuarta dimensión, que es el caos. Entonces también nos hablan de que hay una posibilidad de que hay un juego entre tercera, cuarta y quinta dimensión para los que escojan cualquiera de los tres caminos, porque hay tres caminos: la luz, la oscuridad y el purgatorio. Siguen diciéndonos, no solo muchas culturas, sino desde el mundo intraterreno, en este caso desde el teléfono rojo, que la Tierra es el purgatorio. La Tierra es el purgatorio. Para muchos. El punto entre medio. Cuando tú quieres irte al amor incondicional, tienes dos posibilidades: trascender, sacar del envoltorio, eliminar todo lo que es los flujos de actos karmáticos, el alma, sacarla, y el espíritu salta a quinta. O, si sigues en tercera dimensión, el mundo intraterreno te puede invitar a regresar de donde nosotros salimos, de lo que llaman los masones y francomasones el sol negro, donde salen por el agujerito del disco central, ¿no? Que por eso son las auroras boreales, porque las auroras boreales realmente son los reflejos o rayos de ese sol negro, que así lo llaman, que hay debajo de ese agujerito, que sale por el centro de la Tierra, lo que llaman los hiperbóreos. Los hiperbóreos, la palabra hiperbórea significa los que vienen de detrás de las auroras, de allí salimos. El primer Adán Camón conocido vino del centro, no vino de arriba, vino de adentro. Entonces es complicado porque mucha gente dirá, ¿y entonces qué nos tenemos que creer? Nada, posiblemente nada, pero sí es cierto que estamos intentando dar un poco de datos y otro tipo de informaciones o posibilidades de lo que la sociedad o la educación normal nos cuenta. Pero a mí toda esta información
Al final me parecía el cuento chino, pero cada vez me cuadra más. Cada vez me cuadra más y más y más y más. Y estoy de acuerdo contigo de que la reflexión es, wow, es que habrá gente, pues como hablan las Sagradas Escrituras, en el Apocalipsis, que te hablan de que, bueno, la gente no va a saber dónde va a poder ir. Esa es la pregunta que tú haces. Y es correcto. Por eso es equitativo al cielo, infierno y purgatorio. Intraterrenos, elevado a quinta dimensión, cuarta dimensión o planeta Tierra como punto central. Es posible, puede tener hasta cierta lógica. Yo creo que no va a ser cuestión de escoger, bueno, esto no va a ser así. No, espera, que yo soy bueno, me voy con los buenos. No, esto es como el juicio final también. Lo equiparamos al juicio final del Apocalipsis. Pues no sé de qué forma, como tú hablabas antes de las leyes cósmicas, habrá algún tipo de registro judicial en que cada uno sabrá dónde tiene que colocar su espíritu o si le queda su alma. Pero lo que tengo claro, si a mí me preguntas a mí mi opinión personal, yo desearía que ese amor incondicional se recubriera de mi ser, y me da lo mismo si tengo que trascender e irme a un lugar mejor o si me tengo que regresar abajo. Pero lo que tengo claro es que aquí cada vez será más caótico, como un auténtico purgatorio. Yo, escuchándote con mucha atención, estoy intentando extrapolar qué porcentaje de personas están en la Tierra actualmente que sienten, que vibran en el amor incondicional. Ojalá. Sean millones y millones y millones y millones, ¿eh? Ojalá todos. Pero, Ojalá todos. ¿Qué quieres que te diga, Carles? Siempre, de verdad, es un placer tenerte en el programa. Estos temas, además, que conmueven mucho, porque te hacen reflexionar, cuanto menos, te hacen dudar de muchas cosas. Cuanto menos, te incitan a investigar, a preguntar. Muy importante, sobre todo la reflexión y no la creencia porque sí. Es muy importante el desarrollo de estos temas, porque al final tenemos una información muy parecida con fuentes distintas, con lo que esa información es algo que puede encontrar todo el mundo, que no es para personas específicas, sino que todas las personas que nos escuchan pueden llegar a esas conclusiones. Me llama la atención la motivación que tengan cada uno de nuestros amigos para llegar a esas conclusiones, porque muchas veces nos creemos que estamos capacitados para soportar determinadas verdades, y muchas veces nos damos cuenta que a medida que nos vamos acercando a esa verdad, decimos, no estoy preparado, mejor me quedo aquí. Autolitus. Y que ya venga lo que venga, que ya me informarán. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ojalá exista ese despertar. Tienen que saber de que, como siempre decimos, Antonio, aquí no venimos nosotros a convencer a nadie, ¿eh? O sea, que lo tengan claro. Siempre es una visión diferente a la oficial. Y bueno, me gusta tener un abanico de posibilidades diferentes, y cuando me resuena lo investigo, lo exploro, hago preguntas, las pido y me llegan respuestas, y bueno, puede que no todas sean del todo muy elegantes, pero la intención es intentar buscar la verdad. Pero eso no significa que intentamos convencer que lo que nos llega tenga que ser lo correcto, pero sí, bajo mi punto de vista, al menos lo que pueda salir de mí es lo que yo siempre, y lo he dicho muchas veces, yo coloco todo en cuarentena. Yo soy el primero que coloco todo en cuarentena, y cuando ya lo tengo claro y lo suelto es porque realmente lo he reflexionado y muchísimo. Sí, entonces lo creo al 100%, pero eso no significa que una persona nos escuche y diga, Dios mío, ¿qué están contando? No, simplemente que sepáis que puede ser que haya otras cosas aparte de lo que conocemos. Pues imaginaros si os dijera que nada es real, nada, y que los colores no existen. O sea, hay tantas cosas y tantas cosas y tantas cosas que a veces valoramos y no nos cuadran, que cuando miramos estas otras posibilidades, aunque parezcan extrañas y rocambolescas, a veces nos ayudan a cuadrar el rompecabezas, ¿no? Bueno, nuestra intención simplemente es de aportar, no pedimos que nadie nos crea, pero aportamos, y si en algo podemos ayudar, por eso está el protocolo del priorato a la verdad, para buscar la verdad. Priorato significa los elegidos, o sea, el protocolo es el grupo de la gente preparada para intentar descubrir la verdad. Por eso estamos intentando entre todos ayudarnos, y cada uno investiga desde su lado, y bueno, y van llegando las informaciones, las vamos recopilando, y a medida que las vamos colocando y sacando de la cuarentena, las vamos analizando y soltando. Y mira, ¿cuánto tiempo hace que estamos hablando
del pandemonio antes de que llegase. O sea, es que todo lo que nos viene desde ese entonces, todo está pasando. Porque si, por ejemplo, desde hace 2 años que tenemos esa comunicación, todo lo que ha venido ahora, 2 años después, no hubiera salido nada, yo hubiera dicho, pues chicos, apaga y vámonos, porque es que nos están contando una trola. Pero es que todo está cuadrando, todo. Entonces, pues bueno, pues seguimos, pero siempre intentando buscar soluciones, nunca intentando remarcar los problemas. Si lo que yo quiero, a pesar de que estamos diciendo de que se viene complicado, es hablar de todo eso para que la gente que lo crea o que sienta que puede ser interesante, se prepare para ello, ¿entiendes? Nuestra idea no es dar miedo, nuestra idea es buscar soluciones a lo que puede venir y ojalá no venga. Y ojalá nos equivoquemos, Antonio, ¿verdad? Pero por si acaso, estemos preparados. Te lo agradezco muchísimo. Seguimos investigando y, oye, cualquier información me das un toquecito y rápidamente montamos la entrevista para llevar la información a las personas. Tenemos más información, ya sabes que yo te digo, Antonio, tenemos noticias, vamos a por ello, porque estamos para ayudarnos, no estamos para discutirnos, para juzgarnos y para meternos entre unos y otros. No, a ver, no sé, cada uno hará lo que quiera, pero yo estoy aquí no para perder mi tiempo, porque es que si estuviera aquí para meterme con la gente, yo estaría muy bien y muy tranquilito en mi casa encerradito, ¿eh? Te lo aseguro, ¿eh? Y sé que tú también. Muy bien. Muchísimas gracias, de verdad, Carles. Siempre un honor aprender contigo y reflexionar contigo. Gracias. Seguro que es una gran labor que en un momento dado se recompensará, seguro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Hasta pronto. Autolitos Channel.